El personaje siniestro que habita Palacio Nacional, López Obrador, no solamente es rehén de la delincuencia organizada que él mismo propició, se apoderara de todo el país y de cuya relación no puede escapar, porque los compromisos de la delincuencia se pagan con sangre en caso de incumplimiento, y López está en ese predicamento. Sin embargo, también es un sujeto que es rehén de su conciencia asesina por haber propiciado más de 1 millón de muertes de mexicanos, por no haber atacado con la responsabilidad y con la sensibilidad humana la pandemia del COVID-19. Y el caso es que el día de hoy, 21 de diciembre del 2023, el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de la República, un sujeto gris y muy dócil a las órdenes de López, que se llama Jesús Ramírez Cuevas, al ser preguntado por los conductores sobre cuál sería de los 5 años de desgobierno que lleva López lo que le dio mayor importancia, el señor Ramírez manifestó que fue el problema del COVID, que porque frenó la cuarta transformación y porque además fue uno de los países en el mundo que menos muertes tuvo, que porque tuvieron asistencia médica adecuada y fueron atendidos de manera excelente los que padecieron ese mal. Y pues este señor lo único que demuestra es que es un servil, es un tipo sin dignidad, y que es el mil usos de López. Y por esa circunstancia es que voy a externar mi opinión en este video, en el sentido de que este señor Jesús Ramírez Cuevas es un alcahuete de las irregularidades que comete a diario López en su circo mañanero, porque la verdad de las cosas es que López, en unión del doctor Muerte, un tal Gatell, son responsables de la muerte de más de 1 millón de mexicanos por su irresponsabilidad, por su omisión en haber tomado las providencias necesarias para atacar esa pandemia, que por cierto, en China, que fue el lugar donde inició este virus tras trasladarse a todo el mundo, no hubo ni un solo muerto, porque ese gobierno tomó providencias importantísimas de no dejar que se hiciera una actividad normal por los chinos, es decir, que fueron confinados a sus casas, además fueron vacunados y fueron atendidos de manera rápida y efectiva por los centros hospitalarios de China. Y para estar en contexto de que el señor Ramírez Cuevas no pasa
de ser un servil, un gato de López que no tiene dignidad y que no tiene las agallas para decirle a López que es un personaje siniestro, que ya perdió la brújula y que está actuando de manera narcisista, de manera mesiánica, y que ya tiene fama pública de uno de los presidentes más ineptos, y además que permitió que la delincuencia organizada se instalara en el país con su política a modo de abrazos y no balazos. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones del Mil Usos así. De estos 5 años, ¿cuál ha sido el momento más difícil para el presidente que tú has visto desde adentro? Eres quizá la persona más cercana al presidente que ha podido ver los momentos internos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de estos 5 años? ¿La pandemia, la confrontación con los empresarios que no han querido pagar impuestos, las presiones de los medios? ¿Dónde ha estado el momento más difícil, Jesús? Bueno, yo creo que la pandemia viene a ser como un cambio de planes, ¿no? O sea, tú llevas un proyecto, tienes toda una visión de cómo hacer crecer la economía, de cómo mejorar las condiciones de vida de la gente, de cómo ampliar las oportunidades de trabajo y de estudio, en fin, y de repente llega una cosa que te confina y que disminuye la actividad económica, que afecta la economía, que afecta los ingresos y que afecta pues la vida de todos, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta realidad frente al sueño y el proyecto de ir más rápido es algo muy difícil, ¿no? De cargar, o sea, decir, ¿por qué tenemos que vivir? Ahora que tenemos la oportunidad de avanzar mucho más rápido para beneficio de todos, nos llega algo que no está en nuestras manos solucionar y que requiere pues de una respuesta pues de todos, ¿no? Pero del Estado evidentemente, ¿no? Entonces, pues nos, digamos, ocupó la energía, la cabeza y el corazón y el alma del gobierno y de todos nosotros, pues para atender a la emergencia sanitaria, de poder tener capacidad de atender a los enfermos. Se hace mucho, digamos, en los medios se habla mucho de este momento en el que se habla de que en poco tiempo, o sea, las previsiones es que en poco tiempo iba a haber tal cantidad de enfermos que no iban a poder ser atendidos en hospitales, entonces había que ralentizar el contagio para atenderlos. Al mismo tiempo ¿qué hicimos? Pues una reconversión hospitalaria, como pocos en el mundo. Logramos que pudiera haber atención especializada y atención en todos los hospitales. Entonces, habilitar eso requirió de una inversión muy grande, pero también de una capacidad operativa del gobierno de poder dar condiciones de salud a la gente en un país donde la infraestructura hospitalaria y de salud estaba en ruinas, destruida, ¿no? Entonces, esto fue un ejemplo mundial. Así como la satisfacción que tiene México, que a pesar de la pandemia no cerró fronteras, mantuvo la actividad económica, permitió, digamos, que libremente la gente decidiera confinarse o no. Pues este sujeto, además de servil, es un insensible a la muerte de más de 1 millón de mexicanos. No pasa de ser un pendejo que no piensa por sí mismo, porque este señor no toma en consideración que por la indolencia y la falta de responsabilidad y de sentido humanitario de López y del doctor Muerte-Gatell, se perdieron muchas vidas de mexicanos, porque la vida humana al parecer no le importó a López, porque él invitaba a los mexicanos a que se abrazaran, a que no pasaba nada, que salieran a divertirse, que no usaran cubrebocas,
que no tenía ningún problema, que todo iba a salir bien, y sucedió el desenlace mortal porque la infraestructura hospitalaria está hasta la fecha en la miseria. No hay una salud eficiente, de calidad, a pesar de que la bandera de López al iniciar su gobierno fue la de acabar con la pobreza y dar salud a todos los mexicanos, como la de Dinamarca. Y así fue ofreciendo que mejor que Dinamarca y que la mejor del mundo. Y hasta la fecha el Seguro Social es el que va a asumir la asistencia médica de millones de mexicanos, y que ahora se llama IMSS Bienestar. Y el hecho de que el señor Ramírez sea un lamebotas de López no le da derecho a vernos la cara de pendejos, porque todos los mexicanos nos dimos cuenta de que no había camas suficientes, de que no había medicamentos, y el que sí fue atendido con todos los atenciones, inclusive de médicos militares, fue López y el huevón de José Ramón. Inclusive un medicamento, el Remdesivir, que lo tenían en reserva los doctores y no le proporcionaron a los mexicanos, a estos sinvergüenzas, baquetones, vividores del presupuesto de México y de nuestros impuestos, les fue dado y salieron adelante, pero no tuvieron la misma suerte los más de 1 millón de mexicanos que fallecieron. Y eso fue, insisto, por culpa de la negligencia de López y del doctor Muerte, que les valió un cacahuate tomar las providencias para que se hicieran confinamientos para evitar los contagios. Pues López ordenó a los mexicanos que ni siquiera usaran tapabocas, que fueran a las escuelas, no cerró fronteras, y ese fue el problema más grave, porque ahí vinieron los contagios. Las vacunas, él se comprometió a elaborar la vacuna Patriot, y hasta la fecha nada, de manera que la defensa del señor Ramírez no pasa de ser vertida por un sujeto arrastrado, y que también es un tipo gris, mediocre, y que no tiene dignidad, porque es el que le lambisconea a López en todo su circo, y no es capaz quiera de decirle: señor, está equivocado, porque lo corren a patadas. Y para demostrar la indolencia de López en la pandemia, me permito exhibir sus declaraciones, en donde inclusive manifestó que esa pandemia le cayó como anillo al dedo. Y para estar en contexto, me permito exhibir sus declaraciones estúpidas e inhumanas así. El coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿sí? No pasa nada, o sea, y así, nada de confrontación, de pleito. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege. ¿Sí? El no permitir la corrupción. Mire, este es el detente. Detente con un tapaboca. No.
Entonces, si asiste el presidente, o sea, ¿cómo va a estar la gente? O sea, yo tengo que darle a la gente, ¿sí?, ánimo, ¿sí?, le tengo que dar seguridad. Aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Los mexicanos. Bueno, lo que queda evidenciado es la falta de responsabilidad y de humanidad y de respeto a la vida humana de parte de López y del señor Jesús Ramírez, quien le alcahueteó a López, que actuó con eficiencia y responsabilidad, y que este sujeto viene siendo cómplice de los crímenes de López, porque está pegado como la sombra en López. Y la conclusión, mi opinión, es que López no solamente es rehén de la delincuencia organizada, por eso no actúa, porque está comprometido al haberlo ayudado a llegar a la presidencia de la República, y que por otro lado es un ser vil, un personaje siniestro que no tiene perdón de Dios, y que todos sus baños de pureza, de que el Padre Francisco, que es semejante a él, porque él quiere al prójimo y él es cristiano y no desea el mal para nadie, es puro cuento chino. Gracias.